presidente Sanguinetti, exministros y figuras y personalidades vinculadas al sistema político uruguayo, había preparado un discurso y a esta altura no tengo nada nuevo para decir, así que voy a tratar, además de hablar desde el corazón, ser muy breve, porque pertenezco a un partido en el cual la presencia de Batalla, en el anecdotario, en la inspiración política, es permanente. Buena parte de mis compañeros, sobre todo los más veteranos, lo conocieron, los trataron, lo respetaron, lo acompañaron en sus distintas vicisitudes políticas, no siempre desde luego, pero lo siguen evocando como una fuente de inspiración intelectual, política y sobre todo moral. Y lo digo con total libertad porque yo nunca lo voté. Siempre tomé decisiones políticas diferentes a las de Hugo Batalla y aún así, legítimamente, siento que pertenezco, como legítimamente también lo hacen desde otros partidos, a uno que reivindica en esas dimensiones que señalé su legado. Acá se señalaron probablemente de las muchas virtudes que tenía las dos mayores, que tenía Batalla y que puede tener cualquier ser humano, que es el coraje y la bondad. Dos virtudes que en el sistema político y en general en la vida últimamente se ven poco. Pensaba recién que estamos hablando de una persona que nació hace 100 años, en otra era, y que podríamos transmitirle a las nuevas generaciones sobre Hugo Batalla, alguien que se crió en una familia de inmigrantes analfabetos y nació en un barrio popular y que conformó su personalidad, sus atributos, sus valores personales con esas dos fuentes principales. Un escenario existencial que reivindico como mío, pero que difícilmente le podamos transferir, por lo menos con esa carga tan fuerte, a las nuevas generaciones que viven la modernidad líquida, el género fluido y la realidad virtual. ¿Cómo transmitirle lo que significaba pertenecer a una familia de inmigrantes que te marcaban a fuego algunos valores, pertenecer a un barrio donde se aprendía qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal, y que eso constituía la arquitectura moral, constituye la arquitectura moral de un individuo y que eso es inmutable? De algún modo me animo a decir, sin haberlo conocido prácticamente, lo traté únicamente como periodista, que el coraje y la bondad le venían probablemente por esas dos vías y casi que era prisionero de esas circunstancias, porque no es fácil escapar de ese marco axiológico y de ejemplo tan fuerte que constituye una familia de trabajadores y un barrio de clase media o de clase media baja. Así que ese hombre que es hijo de esa época y de esas circunstancias, para muchos jóvenes puede resultar ajeno, distante, casi caricaturesco. Y sin embargo lo conocimos, lo tratamos, fuimos contemporáneos de él y sabemos que con sus luces y sus sombras, como todo ser humano, así era. Es difícil explicarle de verdad a alguien que no vivió la época lo que significaba tomar la decisión de defender a Raúl Sendic o al general Sereñi. No era solo que el régimen lo veía como algo extremadamente, como algo inaceptable, es que eran dos personas a las cuales no se las podía nombrar. Quizás eso pueda transmitirle incluso a algunos legisladores jóvenes, que estas cosas las aprendieron leyendo, estudiando o escuchándola de sus compañeros mayores, el valor que había que tener en esa época para tomar esa decisión, cuando ni siquiera era algo que se pudiera compartir mucho más allá de las personas más cercanas, de mayor confianza. Así que la palabra coraje a Hugo Batalla le calza perfecto, porque además tuvo la particularidad de tomar decisiones políticas, todas llenas de coraje.
alejarse de la 15, de la figura de Luis Valle, en la época en que lo hizo junto a Selmán Michelini, había que tener coraje. Pero siguió ese derrotero porque simplemente las personas que se quedaron con sus valores toman decisiones solo para no traicionarse a sí mismos. Había que tener mucho coraje en el año 71 para irse del Partido Colorado, que volvería a ganar, y crear el Frente Amplio. De hecho, la 99 no tuvo un buen desempeño en esa elección. Acompañó nuevamente a la figura inmensa de Selmán Michelini. Y había que tener coraje en el 89 para irse del Frente Amplio, siendo como fue probablemente el primer líder político emergente de la postdictadura de una popularidad extraordinaria, pues tomó la decisión de alejarse del Frente Amplio y crear el Nuevo Espacio. Y había que tener coraje para volver al Partido Colorado en el momento que lo hizo. En lo que es personal, e incluso buena parte, o mi partido no es que lo acompañó en su momento en todas estas decisiones, pero siempre se le reconoció el valor de poner sus decisiones a la sombra de sus valores. Y eso en cualquier persona, sobre todo cuando estos valores son nobles, debe ser debidamente reconocido y homenajeado. ¿Y qué decir de la bondad? Bueno, como él mismo reflexionaba, no es un capital muy valorado en los tiempos que corren, especialmente en la política. Por lo que uno ha escuchado y ha conocido, la ingratitud y las amarguras de la vida política no lograron torcerlo de ese valor que seguramente también aprendió en su familia y en su barrio. Y créame que si hubo batalla pasó por el mundo del fútbol, de la política del fútbol, y salió limpio, es porque se trataba de un hombre íntegro. De manera que, para no sobreabundar, podríamos decirle a las nuevas generaciones que hoy estamos recordando, evocando y homenajeando a alguien que llegó a los más altos cargos de la vida política, a un gran dirigente popular, a un ser humano de enorme sensibilidad social, a un demócrata y republicano a carta cabal, que supo tener gravitación propia en la vida política, a un político que cambió de rumbos y sin embargo en todos ellos dejó siembra, que no dejó de buscar un Uruguay más justo, más libre y donde los seres humanos, las personas, seamos capaces de convivir con el que piensa distinto. Es patrimonio de la democracia uruguaya y esa pertenencia construida con decisiones difíciles, con mucho coraje y con una humanidad reconocible es la que hoy merece ser honrado en este Parlamento porque fue un hombre valiente y un hombre bueno. Muchas gracias.